¿Ya te has sentido atrapado por las opiniones de los otros? Como si tu propia voz estuviera sofocada por el miedo de equivocarte o ser juzgado. Imagina si pudieras, como Bruce Lee, el maestro de las artes marciales, dominar el arte de pensar por ti mismo y transformar esa inseguridad en una fuerza imparable. En este video voy a revelar los secretos de la filosofía de Bruce Lee que van a liberar tu mente y cambiar la forma en que enfrentas el mundo. Prepárate para descubrir cómo piensa de verdad y conquista una vida más auténtica. No querrás perdértelo. La duda como arma del dragón. En un mundo donde las certezas absolutas se venden como virtudes, donde todos parecen tener opiniones formadas sobre cualquier tema, surge una pregunta inquietante. ¿Cuánto de lo que creemos es realmente nuestro y cuánto es simplemente un eco de voces ajenas? Vivimos rodeados de personas que proclaman verdades incuestionables desde sus redes sociales, opiniones contundentes sobre política, economía, salud, relaciones. Todo parece estar resuelto en la mente de quienes nunca se han detenido a dudar. Mientras tanto, una silenciosa epidemia de pereza mental se extiende como una sombra sobre nuestra capacidad de pensar por nosotros mismos. ¿Has notado cómo muchas de tus creencias más arraigadas provienen de tu entorno familiar, de tus amigos cercanos o de las comunidades digitales que frecuentas? La mayoría de nosotros repetimos ideas heredadas sin jamás someterlas al filtro de nuestra propia razón. Nos acomodamos en opiniones que nos resultan confortables, que no sacuden nuestros cimientos, que no nos obligan a replantearnos quiénes somos realmente. El miedo a estar equivocados nos paraliza. Admitir un error parece ser en nuestra cultura una señal de debilidad, cuando en realidad es el acto más valiente que un pensador puede realizar. Preferimos aferrarnos a ideas preconcebidas, aunque en el fondo sepamos que tienen grietas, antes que enfrentar el vértigo de la incertidumbre. Cada vez que repetimos una idea sin examinarla, sin descomponerla en sus partes fundamentales, nos alejamos un paso más de cualquier verdad posible. Como una manzana podrida que contamina a las demás en el mismo cesto, una sola idea falsa puede infectar todo nuestro sistema de pensamiento. Construimos castillos de conocimiento sobre cimientos de arena y nos sorprendemos cuando todo se derrumba ante la menor brisa de la realidad. La ausencia de duda crea una ilusión peligrosa, la sensación de que ya lo sabemos todo. Es la trampa perfecta para la mente, porque una vez que creemos haberlo entendido todo, dejamos de aprender, dejamos de crecer, dejamos de evolucionar. La mente se estanca como agua en un charco, y como ella, comienza a corromperse. Llega entonces un momento crítico, un punto de inflexión donde todo lo que creíamos saber se desmorona ante nuestros ojos. Es ese instante revelador en que descubrimos que muchas de nuestras verdades no son más que hábitos mentales, patrones de pensamiento que hemos repetido tantas veces que ya no recordamos por qué empezamos a creer en ellos. Es la angustia existencial que experimentó René Descartes cuando decidió dudar metódicamente de todo, incluso de su propia existencia. ¿Y si todo lo que percibo es una ilusión? ¿Y si mi vida entera es un sueño elaborado? Esta crisis puede ser profundamente perturbadora, como mirar al abismo y sentir que el abismo también nos mira. Enfrentar la posibilidad de que hemos vivido basados en premisas falsas es doloroso. Significa reconocer que quizás hemos dedicado años, décadas incluso, a defender ideas que nunca sometimos a escrutinio. Pero en ese dolor reside también una oportunidad extraordinaria, la posibilidad de un nuevo comienzo. La duda no es enemiga del conocimiento, es su guardiana más fiel. Es el método que nos permite limpiar la mente de prejuicios y reconstruir nuestro entendimiento sobre bases verdaderamente sólidas. Como decía Bruce Lee, vacíe su mente, sea amorfo, sin forma, como el agua. Si pones agua en una taza, se convierte en la taza. Si pones agua en una botella, se convierte en la botella. El agua puede fluir o puede golpear. Sé agua, mi amigo. Esta es la libertad que viene de construir el conocimiento desde dentro, sin depender de gurús externos o de autoridades autoproclamadas. Es el camino del guerrero intelectual que prefiere la incomodidad de la pregunta a la comodidad de la respuesta prefabricada. La duda metódica nos permite desaprender lo aprendido, desmontar las estructuras rígidas de pensamiento y abrirnos a nuevas posibilidades. No se trata de dudar por dudar, sino de cuestionar para reconstruir, para fortalecer, para crecer. Cuando comenzamos a dudar conscientemente, algo extraordinario ocurre en nuestro interior.
Nacen nuevas conexiones neuronales, se abren caminos inexplorados de pensamiento y poco a poco emerge una voz propia, auténtica, que ya no es eco de otras voces, sino expresión genuina de nuestra conciencia. Pero si la duda es el primer paso en este camino del dragón, el siguiente desafío es aún más fascinante. ¿Cómo podemos estar seguros de nuestra propia existencia en un mundo donde todo parece cuestionable? ¿Existe alguna certeza fundamental sobre la cual podamos construir un conocimiento verdadero? La respuesta nos lleva a un territorio sorprendente donde el poder de nuestro pensamiento se convierte en la única realidad verdaderamente innegable. El poder interior. Pienso, luego existo. En la era de las notificaciones constantes y los likes fugaces, hemos llegado a confundir algo fundamental. Existir ya no significa ser, sino ser visto. Millones de personas despiertan cada mañana y lo primero que hacen es buscar validación en una pantalla, como si su realidad dependiera de un algoritmo que decide quién merece atención y quién no. Esta obsesión moderna por la aprobación externa ha transformado silenciosamente nuestra sociedad. Ya no vivimos nuestras vidas, las exhibimos. No experimentamos momentos, los documentamos. No sentimos emociones, las publicamos. Y en este proceso algo esencial se ha perdido: la capacidad de existir por nosotros mismos independientemente de quién nos observe. ¿Cuántas decisiones tomaste la semana pasada basándote exclusivamente en lo que otros pensarían de ti? Ese outfit que elegiste, ese restaurante al que fuiste, incluso esa opinión que expresaste, ¿fueron realmente tuyas o estaban diseñadas para generar aprobación? La línea entre nuestros deseos genuinos y la necesidad de validación se ha vuelto tan borrosa que muchos ya no pueden distinguirla. Esta obsesión moderna por la aprobación externa ha transformado silenciosamente nuestra sociedad. Ya no vivimos nuestras vidas, las exhibimos. No experimentamos momentos, los documentamos. No sentimos emociones, las publicamos. Y en este proceso algo esencial se ha perdido: la capacidad de existir por nosotros mismos independientemente de quién nos observe. ¿Cuántas decisiones tomaste la semana pasada basándote exclusivamente en lo que otros pensarían de ti? Ese outfit que elegiste, ese restaurante al que fuiste, incluso esa opinión que expresaste, ¿fueron realmente tuyas o estaban diseñadas para generar aprobación? La línea entre nuestros deseos genuinos y la necesidad de validación se ha vuelto tan borrosa que muchos ya no pueden distinguirla. Esta dependencia del juicio ajeno ha creado una generación de personas que viven de fachada, muestran vidas perfectas en Instagram mientras sufren de ansiedad en privado, defienden causas públicamente sin comprenderlas profundamente, construyen personalidades enteras como si fueran productos de marketing, olvidando que detrás de esa marca personal debería existir un ser humano auténtico. Mientras más invertimos en esta existencia superficial, más crece el vacío interior. Es una paradoja cruel. Cuanto más intentamos llenar nuestra vida de aprobación externa, más vacíos nos sentimos por dentro, como un pozo sin fondo que nunca se llena, no importa cuántos likes, comentarios o seguidores acumulemos. El desgaste emocional de mantener esta fachada es devastador. Estar constantemente pendiente de lo que otros piensan consume una energía vital que podríamos estar dedicando a descubrir quiénes somos realmente. Vivimos en un estado perpetuo de actuación, interpretando un personaje que hemos creado para satisfacer expectativas ajenas. La ansiedad que esto genera se manifiesta en comportamientos obsesivos: revisar el teléfono cientos de veces al día, sentir pánico cuando una publicación no recibe suficiente atención, experimentar verdadero malestar cuando alguien critica algo que dijimos o hicimos. Nos hemos convertido en esclavos de la dopamina que nos proporciona cada notificación. Hasta que llega ese momento inevitable, ese instante de claridad dolorosa cuando la validación externa falla. Quizás es un fracaso público, un rechazo, una crisis de imagen o simplemente un día en que los aplausos cesan. De repente, el escenario queda vacío y las luces se apagan. Y ahí, en ese silencio aterrador, surge la pregunta más difícil de todas. Si nadie me está mirando, ¿existo realmente? ¿Quién soy cuando no hay audiencia? Esta crisis de identidad es profundamente angustiante porque revela la fragilidad de una existencia construida sobre cimientos externos. Es como descubrir que has edificado tu casa sobre arena. Cuando la marea sube, todo se desmorona.
El despertar a esta realidad provoca un genuino desespero existencial, el vértigo de darse cuenta que has vivido una vida que nunca fue tuya. Sin embargo, en este preciso punto de quiebre reside también la mayor oportunidad de transformación. Fue René Descartes quien, en su búsqueda de una verdad indudable, llegó a su célebre conclusión: pienso, luego existo. No, me ven, luego existo. No, me aplauden, luego existo. No, me siguen miles en redes, luego existo. Simplemente pienso, luego existo. Este principio tan simple contiene una revolución completa para nuestra era. Tu existencia no depende de ser percibido por otros. Tu valor no está determinado por cuántas personas validan tus acciones. Tu realidad no se construye desde afuera hacia adentro, sino desde adentro hacia afuera. El simple acto de pensar conscientemente, de reflexionar, de cuestionar, es la prueba definitiva de tu existencia. Bruce Lee comprendió profundamente este principio cuando se liberó de las formas tradicionales de las artes marciales para crear su propio camino. No rece por una vida fácil. Reza por la fuerza para soportar una vida difícil. Esa fuerza solo puede provenir del interior, de la conexión profunda con nuestro propio ser pensante. Redescubrir el poder del pensamiento independiente significa recuperar la soberanía sobre nuestra existencia. Significa aprender a escuchar esa voz interior que ha sido silenciada por el ruido de las opiniones ajenas. Significa atreverse a existir incluso cuando nadie está mirando, porque entendemos finalmente que nuestra conciencia es el único testigo que realmente importa. Construir una identidad basada en esta conciencia interior requiere valentía. Es mucho más fácil dejarse llevar por la corriente de la aprobación social que subir contra ella siguiendo tus propias convicciones. Pero la libertad que se experimenta cuando finalmente te atreves a existir por ti mismo, cuando tus acciones reflejan tus verdaderos pensamientos y no las expectativas ajenas, es incomparable. Sin embargo, este poder recién descubierto nos enfrenta a un nuevo desafío. ¿Cómo podemos utilizar esta claridad mental para resolver los problemas reales que enfrentamos día a día? ¿Existe un método sistemático? ¿Un camino del dragón que nos permite enfrentar cualquier obstáculo con la misma precisión que ahora entendemos nuestra propia existencia? La respuesta está en un enfoque revolucionario que transformará para siempre tu manera de enfrentar los desafíos. El método del dragón para resolver problemas. Frente a los grandes desafíos, el ser humano suele caer en una paradoja curiosa. Complicamos lo que es simple y simplificamos lo que es complejo. Observamos un problema en su totalidad, como una montaña imponente e inescalable, y sentimos que nuestras fuerzas no serán suficientes para conquistarla. Nos paralizamos ante la magnitud del desafío, sin saber por dónde empezar, como un escalador novato que mira la cima y siente vértigo antes de dar el primer paso. Esta parálisis por análisis es más común de lo que imaginamos. ¿Cuántos proyectos has abandonado porque parecían demasiado grandes? ¿Cuántas metas has postergado porque no sabías cómo abordarlas? ¿Cuántos problemas siguen en tu vida simplemente porque te parecen imposibles de resolver? El verdadero obstáculo no suele ser el problema en sí, sino nuestra aproximación a él. Reaccionamos emocionalmente, nos frustramos, nos agobiamos. Queremos soluciones inmediatas, resultados instantáneos. Intentamos resolver todo de un solo golpe, como quien pretende derribar un árbol centenario con un único hachazo. Y cuando este enfoque inevitablemente fracasa, la frustración se intensifica. Surge la duda sobre nuestras capacidades. Quizás no estoy hecho para esto. Tal vez no tengo lo necesario para superar este obstáculo. Mientras tanto, el problema sigue ahí, intacto, a veces creciendo en la sombra de nuestra inacción. La falta de un método claro para descomponer desafíos complejos nos condena a este ciclo de impotencia. Sin una estrategia definida, cada nuevo intento es tan desordenado como el anterior, y cada fracaso refuerza la creencia de que el problema es inherentemente insoluble. Mientras más postergamos la solución, más se complica el panorama. Un problema no resuelto rara vez permanece estático, tiende a ramificarse, a generar nuevos problemas. Como una infección no tratada que se extiende por el cuerpo, un desafío ignorado contamina otras áreas de nuestra vida. La sensación de incompetencia crece día tras día. La frustración se convierte en una compañera constante. Entramos en un ciclo vicioso donde la queja sustituye a la acción. Hablamos sobre nuestros problemas. Los analizamos exhaustivamente, pero nunca pasamos al terreno de las soluciones concretas. Hasta que llega ese momento crítico,
ese punto de inflexión donde el peso acumulado de los problemas sin resolver parece aplastarnos. La sensación es abrumadora, como estar atrapado en arenas movedizas donde cada movimiento parece hundirnos más profundamente. Es el momento de verdad donde enfrentamos nuestra propia ineficacia para resolver aquello que realmente importa. Es precisamente en este punto de crisis donde el método del dragón revela su poder transformador. Como enseñaba René Descartes en su discurso del método, divide los problemas en partes tan pequeñas como sea posible, hasta que sean manejables. Esta aproximación cartesiana, aparentemente simple, contiene una sabiduría profunda que ha resuelto algunos de los desafíos más complejos de la humanidad. Bruce Lee, el legendario artista marcial, aplicaba este principio en su entrenamiento cuando decía: «No temo al hombre que ha practicado 10.000 patadas una vez, sino al hombre que ha practicado una patada 10.000 veces». Entendía perfectamente que la maestría no viene de la amplitud, sino de la profundidad. No de abordar 1000 problemas superficialmente, sino de resolver uno solo metódicamente. El método del dragón consiste en transformar lo imposible en posible a través de la fragmentación sistemática. Cualquier desafío, por monumental que parezca, puede descomponerse en partes más pequeñas. Un libro de 300 páginas se escribe palabra por palabra. Una transformación física se logra entrenamiento tras entrenamiento. Una empresa exitosa se construye decisión tras decisión. El primer paso es definir el problema con precisión quirúrgica. No basta con decir «quiero ser feliz» o «necesito más dinero». Estas formulaciones vagas conducen a acciones igualmente difusas. La precisión es poder. «Quiero desarrollar 3 nuevas amistades significativas este año» o «necesito aumentar mis ingresos en un 20% en los próximos 6 meses». Son formulaciones que ya contienen el germen de su propia solución. Una vez definido el problema con claridad, el siguiente paso es dividirlo en partes manejables. Si quieres escribir un libro, no pienses en las 300 páginas. Piensa en escribir una página hoy. Si quieres transformar tu salud, no te obsesiones con perder 20 kilos. Concéntrate en preparar una comida saludable para tu próxima cena. Cada pequeño paso completado genera algo invaluable: momentum, la inercia del progreso. Una página escrita hoy hace más probable que escribas otra mañana. Un entrenamiento completado esta tarde aumenta las probabilidades de que vuelvas al gimnasio la próxima semana. El éxito, incluso en dosis minúsculas, genera más éxito. El método del dragón nos enseña también a celebrar los pequeños avances. En una cultura obsesionada con los grandes logros y las transformaciones dramáticas, hemos olvidado el poder acumulativo de las victorias cotidianas. Cada pequeño problema resuelto es un ladrillo en la construcción de nuestra confianza. Cada obstáculo superado fortalece nuestra capacidad para enfrentar el siguiente. Pero quizás lo más poderoso de este método es que nos devuelve el control. Cuando vemos un problema como una entidad monolítica e invencible, nos sentimos víctimas impotentes de las circunstancias. Cuando lo descomponemos en partes manejables, recuperamos nuestra capacidad de acción. Ya no estamos a merced del problema, el problema está a merced de nuestro método. Este enfoque metódico y analítico no es frío o mecánico como podría parecer. Por el contrario, libera nuestra energía emocional para concentrarla donde realmente importa, en la solución. En lugar de desperdiciar nuestras emociones en la frustración y la autocompasión, las canalizamos hacia la satisfacción del progreso constante. El verdadero poder de este método radica en su universalidad. Funciona para problemas personales y profesionales, para desafíos creativos y logísticos, para metas a corto y largo plazo. Es la navaja suiza del crecimiento personal. Sin embargo, dominar este método requiere algo más que conocimiento técnico. Requiere también soledad y concentración. Espacios de silencio donde podamos examinar nuestros problemas sin distracciones. Y aquí surge una pregunta fundamental. En un mundo hiperconectado que compite constantemente por nuestra atención, ¿cómo podemos encontrar ese espacio sagrado de aislamiento donde nacen las grandes soluciones? ¿Será posible que la verdadera fuente de nuestro poder resida precisamente en esos momentos de soledad que tanto evitamos? El fogón del guerrero, el poder del aislamiento. En un mundo donde las notificaciones nunca cesan, donde el silencio se ha convertido en una rareza y donde estar desconectado es casi un acto de rebeldía, hemos olvidado una verdad fundamental. Los grandes pensamientos nacen en la soledad.
Las ideas transformadoras, las reflexiones profundas, las decisiones que cambian el rumbo de nuestras vidas, todas ellas requieren de un espacio que parece haberse extinguido en nuestra sociedad. El espacio del silencio. Observa tu comportamiento durante un solo día. ¿Cuántos minutos, no horas, minutos, has pasado en completo silencio, sin estímulos externos, solo con tus pensamientos? Para la mayoría, la respuesta es incómoda. Despertamos con alarmas digitales, desayunamos mientras revisamos correos, trabajamos entre mensajes constantes, almorzamos viendo videos, descansamos scrolleando redes sociales y nos dormimos con series en streaming. No hay un solo momento de vacío, un solo instante de silencio mental. Esta sobrecarga sensorial constante ha creado una confusión peligrosa. Creemos que por estar inundados de información, somos más sabios, que por mantener una agenda repleta somos más productivos, que por conocer lo que ocurre en todas partes estamos más conectados con lo esencial. Nada podría estar más lejos de la verdad. La mente moderna vive bajo asedio. Es una fortaleza constantemente invadida por opiniones ajenas, por publicidades diseñadas para manipular nuestros deseos, por noticias seleccionadas para provocar emociones intensas, por tendencias que nos dicen cómo deberíamos ser. En medio de este bombardeo incesante, ¿cómo podríamos escuchar nuestra propia voz interior? Hemos desarrollado un reflejo casi instintivo. Ante el menor atisbo de silencio o soledad, buscamos inmediatamente una distracción. El teléfono se ha convertido en el refugio perfecto contra el desconfort de la introspección. Unos minutos en una sala de espera, redes sociales. Un trayecto en transporte público, podcasts o música. Una noche sin plagos, series en streaming. Como si estar a solas con nuestros pensamientos fuera una enfermedad de la que debemos huir a toda costa. Esta fuga constante tiene un precio que apenas comenzamos a comprender. El espacio mental necesario para el pensamiento profundo, para la creatividad genuina, para el autoconocimiento verdadero, se ha ido reduciendo hasta casi desaparecer. Como un músculo que no se ejercita, nuestra capacidad de reflexión profunda se atrofia progresivamente. Los síntomas de esta atrofia son cada vez más evidentes. La ansiedad que sentimos cuando olvidamos el teléfono en casa no es normal. Es el síndrome de abstinencia de una adicción. La incomodidad que experimentamos ante 5 minutos de silencio no es natural. Es el resultado de haber perdido la capacidad de estar presentes con nosotros mismos. La irritabilidad que surge cuando nos quedamos sin batería no es casual. Es el miedo a enfrentarnos con nuestro propio vacío interior. Mientras más huimos de la soledad, peores se vuelven nuestras decisiones. Sin tiempo para la reflexión adecuada, optamos por soluciones superficiales a problemas complejos. Nos dejamos arrastrar por opiniones ajenas en lugar de formar las propias. Elegimos lo urgente sobre lo importante, lo inmediato sobre lo trascendente, lo fácil sobre lo correcto. Gradualmente, algo fundamental se está perdiendo: la capacidad de concentración profunda. Estudios neurológicos confirman que nuestra atención se ha fragmentado hasta límites alarmantes. Ya no leemos libros, escaneamos párrafos. Ya no contemplamos paisajes, los fotografiamos para revisarlos después. Ya no mantenemos conversaciones profundas, intercambiamos mensajes breves. Y con cada fragmentación, nuestra capacidad para el pensamiento original disminuye. Hasta que llega ese momento inevitable, ese instante de verdad donde todas las distracciones son arrebatadas. Quizá es una noche de insomnio, donde el teléfono ya no ofrece consuelo. Tal vez es un retiro forzado por circunstancias externas, o posiblemente una crisis que nos obliga a detenernos. Y entonces, en ese silencio inesperado, nos enfrentamos a la verdad más incómoda. No sabemos quiénes somos cuando estamos a solas con nuestros pensamientos. Este encuentro con el vacío interior puede ser profundamente perturbador. Surge la crisis existencial de darnos cuenta de cuánto tiempo hemos desperdiciado en distracciones sin sentido, en contenidos que no recordaremos mañana, en preocupaciones ajenas que adoptamos como propias. El temor a descubrir que bajo las capas de identidad prestada quizá no haya nada sustancial, que hemos sido más espectadores que protagonistas de nuestra propia vida. Pero precisamente en este punto de quiebre reside la mayor oportunidad de transformación. Lo que los antiguos guerreros samurái y los filósofos estoicos ya sabían, lo que Bruce Lee practicaba disciplinadamente, es que el poder verdadero nace del cultivo deliberado del aislamiento. La meditación es la capacidad de vaciar la mente de todos los pensamientos que la distraen. No buscaba el vacío como fin, sino como medio para alcanzar una claridad mental superior. El aislamiento temporal, el retiro voluntario del ruido externo, no es escapismo, es estrategia. Es el fogón donde el guerrero templa su espíritu, donde forja sus ideas más poderosas. Esta práctica deliberada de soledad no requiere retiros extremos ni renuncias permanentes. Comienza con pequeños espacios de silencio en la vida cotidiana.
Quizás son 10 minutos cada mañana antes de encender cualquier dispositivo. Tal vez es una caminata diaria sin auriculares. Posiblemente es una tarde semanal sin pantallas. Estos momentos de aparente improductividad son, paradójicamente, los más fértiles para el pensamiento original. En estos espacios de silencio recuperamos algo esencial que el ruido nos había arrebatado: la autonomía mental, la capacidad de pensar por nosotros mismos, de cuestionar lo establecido, de crear en lugar de simplemente consumir, como un estanque de aguas turbulentas que, al aquietarse, permite ver hasta el fondo. Nuestra mente en silencio revela verdades que el ruido constante mantenía ocultas. Los grandes creadores de la historia humana entendieron intuitivamente esta verdad. Mozart componía en soledad. Einstein formulaba sus teorías en largos paseos solitarios. Thoreau se retiró a Walden para encontrar su voz. No es casualidad que las ideas más revolucionarias rara vez nacen en el bullicio, sino en esos espacios de recogimiento donde la mente puede expandirse sin restricciones. Recuperar el poder del aislamiento es quizá el acto más revolucionario en una era de conexión perpetua. Es reclamar la soberanía sobre nuestra atención, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestra capacidad creativa. Es encender nuevamente el fogón del guerrero donde se forjan las ideas que realmente pueden cambiar nuestra vida. Sin embargo, aun cuando aprendemos a valorar el aislamiento, surge una paradoja intrigante. ¿Cómo podemos dominar nuestras emociones y pasiones más intensas que parecen surgir precisamente en estos momentos de soledad? Porque en el silencio no solo encontramos claridad, sino también los deseos más profundos que impulsan nuestras acciones. Y aquí es donde muchos guerreros del pensamiento tropiezan, al descubrir que sus pasiones, cuando no son dominadas, pueden convertirse en sus peores enemigas. Domina tus pasiones como un dragón. En nuestro mundo actual, nos encontramos atrapados entre dos visiones extremas sobre nuestras emociones. Por un lado, la frialdad estoica que nos invita a reprimir todo sentimiento, como si las emociones fueran debilidades que deben ser contenidas. Por otro, la rendición total a nuestros impulsos, glorificada en frases como «sigue a tu corazón» o «deja que tus pasiones te guíen». Ambos extremos ignoran una verdad fundamental. Las pasiones no son ni enemigas ni guías infalibles. Son fuerzas poderosas que requieren comprensión y maestría. Vivimos inmersos en una cultura que ha perfeccionado el arte de explotar nuestras vulnerabilidades emocionales. La publicidad no vende productos, vende emociones. Las redes sociales no facilitan conexiones, manipulan nuestros deseos de validación. Los medios no informan, provocan reacciones viscerales. En este entorno, hemos perdido la capacidad de distinguir entre sentir intensamente y actuar impulsivamente, confundiendo la autenticidad emocional con la ausencia de filtros racionales. Esta confusión nos convierte en prisioneros de nuestros propios impulsos. Como un caballo desbocado que arrastra al jinete, nuestras emociones nos secuestran en momentos críticos. La ira nos hace decir palabras que no podemos retirar. El miedo nos paraliza cuando deberíamos actuar. La euforia nos lleva a decisiones precipitadas. El deseo nos ciega ante riesgos evidentes. Y durante todo este tiempo, creemos genuinamente que somos nosotros quienes controlamos las riendas. La mayoría oscilamos entre dos extremos igualmente problemáticos. O nos convertimos en máquinas de racionalidad fría, negando cualquier influencia emocional en nuestras decisiones, o nos transformamos en esclavos de nuestros impulsos, justificando cualquier acción con frases como «es lo que sentí en ese momento». Pocos logran el equilibrio de reconocer las emociones sin ser dominados por ellas. Parte del problema radica en nuestra incapacidad de distinguir entre diferentes tipos de pasiones y sus propósitos evolutivos. No todas las emociones fueron creadas iguales. Algunas son alarmas temporales diseñadas para activarnos brevemente. Otras son brújulas a largo plazo que señalan valores profundos. Algunas nacen de nuestro cuerpo físico, otras emergen de nuestras construcciones mentales. Tratarlas todas de la misma manera es como usar el mismo medicamento para todas las enfermedades. Las consecuencias de esta falta de dominio emocional son profundas y generalizadas. ¿Cuántas veces has tomado una decisión importante bajo el influjo de una emoción intensa solo para arrepentirte cuando la calma regresó? Esa inversión impulsiva, esa renuncia precipitada, esa relación iniciada en el calor de la pasión o terminada en un arranque de ira. Las decisiones emocionales no examinadas suelen generar resultados que nuestra mente racional debe justificar posteriormente. Nuestros vínculos más importantes también sufren cuando reaccionamos automáticamente en lugar de responder conscientemente.
Relaciones valiosas se dañan con palabras impulsivas. Confianzas construidas durante años se quiebran en momentos de descontrol. El ciclo de arrepentimiento y promesas de cambio se repite, mientras las heridas emocionales se acumulan como cicatrices invisibles en nuestros círculos más cercanos. Más preocupante aún, esta falta de autoconocimiento emocional nos convierte en blancos fáciles de manipulación externa. Políticos que encienden nuestros miedos o nuestra indignación, vendedores que activan nuestras inseguridades, influencers que estimulan nuestra envidia o aspiraciones, relaciones tóxicas que explotan nuestras carencias emocionales. Cuando no entendemos nuestros propios patrones emocionales, cualquiera con ese conocimiento puede tocar nuestras teclas como un pianista experimentado. Hasta que llega ese momento de claridad, ese instante revelador donde vemos, como desde afuera, el patrón completo de cómo nuestras pasiones han dirigido nuestra vida. Quizás ocurre después de una crisis personal, tal vez surge tras una pérdida significativa, o posiblemente aparece en un momento de quietud inesperada. Pero cuando llega, la revelación es innegable. No hemos estado al volante tanto como creíamos. Esta realización puede ser devastadora. Reconocer patrones emocionales destructivos que hemos repetido durante años, décadas incluso. Ver claramente por primera vez cómo las mismas reacciones emocionales nos han llevado una y otra vez a situaciones similares. Confrontar las consecuencias acumuladas de decisiones tomadas en el calor de emociones que nunca cuestionamos. Es como despertar de un largo sueño y descubrir que hemos caminado en círculos mientras creíamos avanzar en línea recta. Sin embargo, precisamente en este punto de crisis se encuentra la semilla de la transformación más profunda. Como René Descartes nos enseñó, el primer paso hacia el dominio es la clasificación sistemática. Necesitamos nombrar nuestras emociones con precisión, descomponerlas en sus elementos constitutivos, entender sus mecanismos y propósitos. No es suficiente decir «estoy mal». Debemos distinguir entre tristeza, decepción, frustración, melancolía o desánimo, pues cada estado requiere una respuesta diferente. Bruce Lee, maestro de las artes marciales y filósofo práctico, aplicaba este principio cuando afirmaba «conócete a ti mismo y vencerás todas las batallas». Entendía que el verdadero combate no ocurre contra un oponente externo, sino en el campo de batalla interior, donde nuestras pasiones compiten por el control. El guerrero superior no es quien no siente miedo, sino quien reconoce su miedo y actúa a pesar de él, usándolo como combustible en lugar de permitir que sea un obstáculo. Desarrollar esta inteligencia emocional integrada no significa reprimir nuestras pasiones ni dejarnos arrastrar por ellas. Significa establecer una nueva relación con nuestro mundo emocional, donde la razón y el sentimiento trabajan juntos como aliados, no como adversarios. Es como aprender a cabalgar el dragón de nuestras pasiones. Respetamos su poder, aprovechamos su energía, pero mantenemos firmemente las riendas en nuestras manos. Esta maestría comienza con la simple práctica de la pausa consciente entre el estímulo y la respuesta. Es en ese pequeño espacio donde reside nuestra libertad. Cuando sentimos una emoción intensa surgir, el hábito de detenernos brevemente antes de actuar crea la distancia necesaria para observar el impulso sin ser consumido por él. No negamos la emoción, la reconocemos, la nombramos, la honramos, pero decidimos conscientemente cómo responder a ella. Con práctica constante esta capacidad se fortalece. Comenzamos a reconocer patrones emocionales antes de que nos dominen completamente. Identificamos los desencadenantes específicos que activan nuestras reacciones automáticas. Desarrollamos un repertorio más amplio de respuestas posibles ante situaciones que antes nos controlaban. Y gradualmente, las pasiones que alguna vez fueron nuestras amas se transforman en nuestras aliadas, informando nuestras decisiones sin dictarlas. Este camino de integración entre razón y emoción no es fácil ni rápido. Requiere valentía para enfrentar aspectos de nosotros mismos que preferimos ignorar. Demanda paciencia para desaprender hábitos emocionales arraigados durante toda una vida. Exige humildad para reconocer nuestros puntos ciegos y patrones recurrentes. Pero los frutos de este trabajo interior son incomparables. Decisiones más sabias, relaciones más profundas y una libertad interior que ninguna circunstancia externa puede arrebatar. Sin embargo, este camino de maestría emocional conlleva un precio que pocos están dispuestos a pagar. Porque pensar diferente, cuestionar nuestros impulsos automáticos y desafiar las reacciones que la sociedad considera normales, puede convertirse en una carga pesada. Y aquí surge una pregunta inquietante. ¿Qué ocurre cuando nuestra búsqueda de claridad mental y dominio emocional nos separa de la manada? ¿Cuál es el verdadero costo de pensar por nosotros mismos en un mundo que premia el conformismo?
El precio de pensar diferente. Hubo una vez un hombre que murió por pensar demasiado. René Descartes, el padre de la filosofía moderna, viajó a Suecia invitado por la reina Cristina, quien insistía en recibir sus lecciones filosóficas al amanecer, en una habitación fría. Acostumbrado a meditar en la calidez de su cama hasta el mediodía, Descartes contrajo una neumonía que acabó con su vida. Murió, literalmente, porque su compromiso con el pensamiento alteró su rutina natural. Esta historia, aparentemente anecdótica, contiene una verdad profunda. Pensar diferente tiene un precio, a veces incluso mortal. Vivimos en una sociedad que celebra la individualidad en teoría, pero castiga el pensamiento verdaderamente independiente en la práctica. Observa cómo funcionan nuestras instituciones educativas, laborales y sociales. Todas premian la conformidad, la adhesión a las normas establecidas, la repetición de ideas aceptadas. El estudiante que cuestiona al profesor, el empleado que desafía los métodos tradicionales, el ciudadano que duda de las narrativas oficiales, todos enfrentan resistencia, cuando no abierta hostilidad. La presión para conformarnos comienza sutilmente. Una mirada desaprobatoria aquí, un comentario irónico allá. ¿Por qué complicar las cosas? Así siempre se ha hecho. No seas tan intenso. Frases aparentemente inocentes que transmiten un mensaje poderoso. Tu pensamiento independiente es inconveniente, molesto, incluso peligroso. La sociedad prefiere personas que asientan y sonrían, no que cuestionen y analicen. Este conflicto entre el confort social y la integridad intelectual es quizás uno de los más dolorosos que enfrentamos como seres pensantes, porque la verdad incómoda es esta. No puedes comprometerte genuinamente con el pensamiento crítico sin pagar un precio. No puedes cuestionar tradiciones arraigadas, dogmas establecidos o consensos populares sin enfrentar consecuencias. No puedes pensar diferente y esperar ser tratado igual. El costo emocional y social puede ser devastador. Relaciones familiares tensas porque te atreves a cuestionar creencias heredadas. Amistades perdidas porque rechazas adoptar opiniones populares sin examinarlas. Oportunidades profesionales bloqueadas porque no encajas en la cultura dominante. La soledad de ser el único en una reunión que ve los problemas que nadie más quiere reconocer. El agotamiento de tener que explicar constantemente posiciones que van contra la corriente. Y mientras más firme es tu compromiso con el pensamiento independiente, más intenso se vuelve el aislamiento. Las personas comienzan a evitar ciertos temas en tu presencia. Las invitaciones sociales disminuyen. Los círculos se cierran. Es demasiado intenso, murmuran. Siempre está cuestionando todo. Se quejan. Como si pensar fuera un defecto de carácter y no la esencia de nuestra humanidad. La resistencia no viene solo de extraños, sino también de quienes más nos importan. Familia que preferiría que siguieras tradiciones sin cuestionarlas. Amigos que se sienten incómodos cuando no compartes tus opiniones automáticamente. Colegas que temen que tus cuestionamientos alteren el status quo del que dependen. La presión es constante, a veces sutil, a veces brutal. ¿No sería más fácil simplemente seguir la corriente? Y aquí está la tentación más peligrosa, el confort seductor de la conformidad. Porque sí, sería infinitamente más fácil asentir cuando todos asientan, reír cuando todos rían, indignarse cuando todos se indignan, adoptar las opiniones prefabricadas que circulan en nuestro grupo social. La pertenencia es una necesidad humana fundamental, y el pensamiento independiente amenaza directamente esa pertenencia. Hasta que llega a ese momento decisivo, ese punto de inflexión donde enfrentamos la elección más difícil, verdad personal o aceptación social. Es una crisis existencial en toda regla. Estar solo con tus convicciones cuando todos a tu alrededor piensan diferente provoca un particular tipo de vértigo. El miedo no es irracional. Históricamente, desde Sócrates hasta Galileo, desde Hipatia hasta Bruno, pensar diferente ha tenido consecuencias extremas. El miedo a ser rechazado por pensar diferente toca algo primordial en nosotros. Evolutivamente, la exclusión del grupo significaba muerte casi segura. Ese miedo ancestral sigue activo en nuestro cerebro, enviando señales de alarma cuando nuestras ideas nos alejan del consenso tribal. Cede, conforma, adapta, susurra ese instinto primitivo. La verdad no vale tu supervivencia social. Pero precisamente en este punto de máxima tensión surge la posibilidad de la transformación más profunda.
porque descubrimos que hay un valor intrínseco, un propósito elevado en el compromiso con el pensamiento auténtico. No pensamos independientemente para ganar debates o demostrar superioridad, sino porque intuimos que la verdad, por incómoda que sea, tiene un valor que trasciende la conveniencia inmediata. Bruce Lee enfrentó críticas feroces cuando desafió las tradiciones rígidas de las artes marciales. Sus colegas lo acusaron de traidor, de arrogante, de irrespetuoso. Su respuesta se ha convertido en un manifiesto para pensadores independientes. Siempre sé tú mismo, exprésate a ti mismo, ten fe en ti mismo y no salgas a buscar una personalidad exitosa y duplicarla. Esta actitud no surge de la arrogancia, sino de la humildad auténtica. Reconocemos que nuestras ideas pueden estar equivocadas, que nuestras conclusiones pueden ser imperfectas, pero nos comprometemos con el proceso honesto de buscar la verdad, incluso cuando ese proceso nos lleve por caminos solitarios. Es la diferencia entre la certeza dogmática y la búsqueda valiente. Paradójicamente, este compromiso con el pensamiento independiente eventualmente crea su propia comunidad. No una tribu basada en creencias compartidas, sino una hermandad fundada en el respeto mutuo por la integridad intelectual. Personas que valoran más la autenticidad que la conformidad. Mentes que prefieren una conversación incómoda pero honesta que un acuerdo superficial y falso. Espíritus que entienden que la diversidad real no está en las apariencias, sino en las ideas. Esta comunidad de pensadores independientes existe a través del tiempo y el espacio. Cuando lees a Sócrates, a Hipatia, a Spinoza, a Simone de Beauvoir, a Bruce Lee, estás conversando con personas que pagaron el precio de pensar diferente y consideraron que valía la pena. Sus ideas sobrevivieron precisamente porque se atrevieron a desafiar el pensamiento de su tiempo. El camino del pensador independiente nunca será el más sencillo, pero quizás sea el más satisfactorio, porque al final, cuando miremos hacia atrás en nuestras vidas, lo que lamentaremos no serán las ideas que tuvimos el valor de defender, sino las verdades que callamos por miedo al rechazo. Como dijo una vez Albert Camus, la libertad no es más que la oportunidad de ser mejor. Y así concluimos este viaje por el camino del dragón, por ese sendero de duda metódica, poder interior, resolución de problemas, aislamiento creativo y dominio de las pasiones que culmina en el valor de pensar diferente. Pero quizás lo más fascinante de este camino es que nunca termina realmente, porque cada generación debe redescubrirlo, cada mente debe recorrerlo por sí misma, enfrentando nuevos desafíos, cuestionando nuevos dogmas y pagando nuevos precios por la libertad de pensar. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a iniciar tu propio camino del dragón?